Aunque la mayoría de personas hemos tenido algún tipo de contacto con la Biblia, ya sea cercana o lejana, algunos en la iglesia, otros en la casa, otros en la escuela, en el colegio, otros de pronto tenemos una Biblia en nuestra casa, pero aún así, en muchas personas y en las mentes hay muchos interrogantes, muchas preguntas frente a este libro. Por ejemplo, ¿de dónde salió? ¿Cómo se formó? eh, ¿Cuál es su propósito? Si realmente se puede entender o no se puede entender. Eh, Hay muchos interrogantes frente a este libro. Y uno de ellos es precisamente como está acá, y es cómo llegó la Biblia acá a Colombia. Vamos a empezar por tratar de responder esta pregunta que es muy básica. Vamos a ir poco a poco respondiendo otras para poder entrar ya de lleno a estudiar la escritura. Y el responder estos interrogantes nos va a ayudar a entender de una forma más clara aún lo que dice la escritura. Entonces, ya que la Biblia no se formó aquí en Colombia, ya que este libro, a pesar de que lo tenemos acá en Colombia, en nuestra América, no se formó acá. Entonces vamos a tratar de ver un poco de historia de cómo se formó, cómo realmente apareció este libro. ¿Listo? Entonces, para poder entender o empezar a entender este interrogante, necesitamos saber que este libro entró acá a Colombia, América, a través de dos procesos históricos que son muy conocidos. Uno de ellos, como está ahí en la gráfica, a través del descubrimiento de América, y otro fue a través de la Reforma Protestante. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esto, por qué lo estoy diciendo. Resulta que antes del descubrimiento de América, en América, así como está aquí en el gráfico, eh, nuestros antepasados eran indígenas, vivían en chocitas, se vestían con taparrabo, y tenían unas creencias y unos pensamientos totalmente diferentes también. Resulta que la creencia que se tenía en ese entonces era una creencia o un pensamiento animista, como está acá. Nuestros antepasados eran animistas. ¿Qué es ser animista? Es pensar que las cosas, que los objetos de la creación tienen vida, tienen alma, que me pueden escuchar, que pueden razonar, que pueden pensar. Entonces, ese era el pensamiento que se tenía. Por ejemplo, se pensaba que la roca tenía vida, tenía alma, entonces me podía escuchar, podía sentir, que la matica tenía vida, obviamente es un ser vivo, pero no tiene alma, y se pensaba que tenía alma, que las cosas tenían alma, que el sol, que la luna, que las estrellas tenían alma, y por lo tanto se pasó a adorar la creación antes que al creador, y precisamente por eso, como se pensaba que las cosas, que los objetos tenían alma, entonces nuestros antepasados pues lo adoraban. Teniendo en claro esto, que nuestro pensamiento o el pensamiento de nuestros antepasados era animista aquí en América, entonces vamos a tratar de entender también que en Europa, o en esta zona que está aquí en este círculo, el pensamiento era totalmente diferente. Resulta que en esta zona ellos sí tuvieron en un principio el pensamiento correcto del Dios de la Biblia, o la idea correcta del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que este libro que tenemos acá en nuestra casa se formó en el contexto cultural de un pueblo que se llama Israel, y está aquí donde tengo el cursor, aquí en esta parte está Israel, y fue en esa zona, en el contexto del pueblo de Israel, que se forma este libro. La próxima clase, la próxima lección, nos vamos a enfocar en cómo se forma este libro, pero por hoy vamos a ver cómo llegó acá a Colombia. Pero entonces, si este libro se formó en esta zona, significa que empezó poco a poco a expandirse a través de esta zona. Por eso ellos tuvieron el pensamiento correcto del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Jesús vino acá a la tierra, ya el Antiguo Testamento estaba formado, el Nuevo Testamento faltaba por ser formado, pero después de que Jesús vino, dejó a sus apóstoles, ellos terminaron de formar su palabra, por lo tanto, se tuvo al principio pues ese pensamiento correcto del Dios de la Biblia. Pero resulta que al pasar el tiempo, poco a poco ese pensamiento, esa idea que se tenía, se fue distorsionando. Poco a poco se fue distorsionando. ¿Por qué se fue distorsionando? ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que eh, recordemos un poco de historia. Cuando Jesús vino acá a la tierra, el imperio que estaba predominando era el imperio romano. Y más o menos en el 300 después de Cristo, entonces digamos un
poco tiempo después de Cristo, más o menos en el 300, había un emperador del Imperio Romano que se llamaba Constantino. Este emperador empezó a seguir el cristianismo y se convirtió al cristianismo. Por lo tanto, por ser la autoridad suprema en ese momento, él decretó el cristianismo como la religión oficial. Entonces, todos sus súbditos, todos aquellos lugares que él gobernaba, pues tenían que seguir también el cristianismo. Entonces, pues se volvió muy popular en aquel entonces. Resulta que poco a poco, después de esto, el imperio romano empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, pero resulta que precisamente cuando Constantino se convierte al cristianismo, entonces en ese momento sucede algo. La iglesia, así como está en el gráfico, la iglesia y el Estado se unieron. Antes la iglesia gobernaba por su lado y el Estado gobernaba por su lado. Pero en este momento se unen y ahora gobiernan juntos. Pero como les decía, entonces al pasar el tiempo, el imperio romano empieza a decaer, a decaer, a decaer y llega un momento que ya decae completamente y quien queda como la máxima autoridad, tanto a nivel político como a nivel religioso, pues fue la iglesia tradicional de aquel entonces. Pero ya para este punto, precisamente por todo esto que había sucedido, por esta unión que sucedió entre el Estado y la religión, ya esa verdad original que el Señor había dado, pues poco a poco se empieza a distorsionar. Entonces, es en el 500 después de Cristo, como está en el gráfico, que la iglesia empieza a gobernar en todos los ámbitos. Aún si iban a elegir a un presidente, a un rey en ese entonces, se elegía solo si era avalado, aceptado por la iglesia de aquel entonces. Si no, no. Entonces, este proceso en el que la iglesia empieza a gobernar en todos los aspectos del pueblo como tal, empieza en el 500 después de Cristo y termina en el 1500 después de Cristo. O sea que fueron 1000 años en los que la iglesia gobernó en todos los aspectos. Muy bien. Resulta que este tiempo nosotros lo conocemos desde el colegio, nos lo enseñaron como la Edad Media, históricamente se conoce como la Edad Media, también se conoce como el oscurantismo. ¿Por qué oscurantismo? No es que se haya ido la luz. Cuando habla de oscurantismo está hablando de que precisamente como la iglesia está gobernando en ese momento, a las personas no se les permitía pensar. Nadie podía opinar, nadie podía de pronto decir, a mí me parece que la Tierra es redonda, a mí me parece que la Tierra tiene una fuerza magnética. Cualquier persona que dijera algo así, que no estuviera avalado por la iglesia o aceptado por la iglesia, era un hereje, era considerado como un rebelde y pues obviamente eso podía acarrear la muerte para esta persona. Entonces fueron 1000 años donde el pensamiento de las personas estaba estancado completamente. Si alguien quería pensar tenía que hacerlo a solas, pero no podía obviamente exponerlo en público, porque como les digo, pues fácilmente podía afectar su propia vida. Entonces, por eso se llamó el tiempo del oscurantismo. Resulta que una de las cosas más terribles que sucedió en este tiempo, en estos 1000 años, es que se prohíbe el acceso a la Biblia. Precisamente como el tener este libro, pues, y leerlo ponía a pensar a más de uno, entonces en ese tiempo la iglesia prohíbe totalmente el acceso a la Biblia. Nadie podía tener una Biblia en su casa, nadie podía recitar un pasaje de la Biblia, porque también eran amenazados con la propia muerte si llegaran a hacerlo. Solo los duros de la iglesia, y no estoy hablando de cualquiera de la iglesia, sino solo la máxima autoridad de la iglesia podía tener acceso a ella y eran ellos los que podían interpretarla y hablar de ella. Entonces fue muy triste porque fueron 1000 años donde las personas no tuvieron acceso a la Biblia. Resulta que la iglesia durante estos 1000 años gobernó a través de algo que se llama dogmas. ¿Qué son dogmas? Leyes que ellos establecen que obviamente nadie las puede cuestionar y eran considerados efectivamente como palabra de Dios. Como ellos decían ser los representantes de Dios acá en la tierra, entonces efectivamente todo lo que decían supuestamente venía de Dios, entonces todas las personas tenían que someterse a eso. Ese tiempo también tuvo un nombre y fue el famoso teocentrismo, o sea que todo giraba alrededor de Dios, pero no era verdad, no estaba girando alrededor de Dios, sino alrededor de la iglesia y de lo que decía la iglesia.
Entonces, ellos crearon muchos dogmas y de esta forma gobernaron y controlaron todo el pueblo. Resulta que uno de estos dogmas que ellos crearon es algo que se llaman las indulgencias. ¿Por qué la crearon? Resulta que en este tiempo, una de las formas en las que ellos mostraban su poderío a otras naciones era a través de grandes construcciones, como por ejemplo una que hasta el día de hoy prevalece y es la Catedral de San Pedro, un ejemplo de muchos. Resulta que estas construcciones requerían muchísimo dinero, demasiado dinero, pero ¿de dónde sacaban la platica? Resulta que para sacar esta platica necesitaban o buscarla de alguna manera y la forma en que se ingeniaron ellos en ese momento fue sacársela al pueblo. Pero ¿cómo podían controlar al pueblo para que el pueblo pues les diera el dinero? Resulta que se tomaron de algo y es que todos los seres humanos pecamos, todos los seres humanos cometemos errores, entonces se tomaron de ahí para de alguna manera decir, bueno, vamos a controlar a las personas y empezaron a infundir temor, temor al infierno, temor a la condenación eterna. Entonces empezaron a decirle a las personas que tenían que hacer algo que se llama la confesión, que vamos a ver más adelante que ese término no tiene nada que ver con lo que dice la escritura. Sí está en la escritura, pero no la definición que le dan. Entonces empezaron a enseñarle a las personas de que ellos tenían que ir a contarle a la iglesia o a los curas o a las personas, a las autoridades de la iglesia, tenían que ir a contarle sus pecados. Y dependiendo la magnitud del pecado, entonces les ponían a hacer ciertas penitencias, ciertos rezos y después tenían que pagar cierta cantidad de dinero para el perdón de sus pecados. Esto es lo que se llaman las indulgencias, donde la gente pagaba por el perdón de sus pecados. Y pues obviamente por el temor de la condenación, pues mucha gente pagó por el perdón de los pecados. Resulta que aún se atribuían el pasar almas del purgatorio al cielo. Entonces, si a mí se me había muerto un familiar y de pronto estaba en el purgatorio, yo podía ir a pagar cierta cantidad de dinero, las indulgencias, y me lo podían pasar del purgatorio al cielo. Esos fueron ideas, estos dogmas que se crearon que de alguna manera los imponen sobre el pueblo y pues pueden sacar dinero. Esas son las famosas indulgencias. Y todo este pensamiento era el que se movía en esta zona que les había dicho de Europa, parte de Asia, África. Pero resulta que poco tiempo antes de que terminaran estos 1000 años, que es específicamente en 1492, sucede un evento que todos lo conocemos, que es el famoso descubrimiento de América. Resulta que un día un hombre, Cristóbal Colón, dice, voy a demostrar que la Tierra es redonda. ¿Cómo demuestro que la Tierra es redonda? Entonces, la idea de él era salir de acá, de esta zona donde tengo el cursor, y empezar a ir en sus barcos, y la idea de él era dar la vuelta a la Tierra, dar la vuelta a la Tierra, y llegar por aquí en esta zona donde está India. Y de esa manera, pues iba a demostrar que la Tierra era redonda, porque si le daba la vuelta y llegaba al otro lado, pues era redonda. Pero entonces ellos sale la Pinta, la Niña y la Santa María, y salen y ¡pum! Se topan con un continente totalmente desconocido para ellos. Y empieza todo el tema que ya conocemos de la colonización, todo lo que sucedió, lo que nos impusieron, eh, todo lo que nos robaron, bueno, todo lo que sucedió. No voy a entrar en detalle en ese tema. La cuestión es que cuando ellos entran acá y empiezan todo el tema de la colonización, no solo entran ellos, sino que al entrar ellos también traen consigo todos los pensamientos que estaban en esta zona. Ya sabemos entonces el tema de los dogmas, de las indulgencias, de donde la iglesia decía algo y nadie lo podía cuestionar, donde tocaba pagar por el perdón de los pecados. Entonces todo ese pensamiento también viene y nos lo imponen a nosotros. Entonces nosotros antes ya éramos animistas y ahora también estamos pensando que lo que dice la iglesia es la máxima, es palabra de Dios, que nadie lo puede cuestionar, y también estamos pagando por el perdón de los pecados. Entonces todo eso vino y entró también a América. Resulta que poco tiempo después del descubrimiento de América está sucediendo algo en Europa. Específicamente, como está aquí también en el gráfico, en Alemania está sucediendo algo. Resulta que allí hay un personaje histórico, también lo conocemos por la historia, Martín Lutero. Cuando tengan tiempo vayan, investiguen, miren en internet, películas que hay, bueno, mucha información en cuanto a esto que podemos investigar. Era un hombre muy devoto que fue criado desde pequeño, siendo devoto a la iglesia tradicional de aquel entonces. Él tenía un corazón inclinado a esto.
y creció con este pensamiento. Y resulta que este hombre también, a la par de eso, fue muy estudioso, tuvo muchos títulos, fue profesor de universidades, de teología, de filosofía y de muchas otras materias, de muchas otras ciencias, y resulta que él también conocía muchos idiomas. Este hombre, resulta que un día, la historia cuenta, que estaba en una de las bibliotecas donde él enseñaba en la Universidad de Erfurt, que estaba allí en Alemania. Él se encontró una Biblia en latín. Entonces, si se acuerdan que habíamos visto que habían prohibido la lectura de la Biblia, nadie podía tener una Biblia, pero parece que se les quedó por ahí una. Y Martín Lutero se la encontró en esta biblioteca. Y él empieza a leer todo lo que decía este libro. Y pues él no sabía que este libro tenía tanta información. Él pensó que solo era lo que se leía los domingos en la iglesia. Y empieza a leer este libro y saca una conclusión. Y la conclusión que saca es que lo que dice este libro no concordaba con lo que estaba diciendo la iglesia. Específicamente en qué. La iglesia estaba diciendo que tocaba pagar por el perdón de los pecados y resulta que este libro dice que es gratis. Entonces empezó una lucha en la mente de Martín Lutero. ¿Cómo así? ¿Pero por qué nos están diciendo esto si la Biblia dice otra cosa y supuestamente es el libro que ellos están enseñando? Entonces empieza una lucha en Martín Lutero y él hace algo. Resulta que como la Biblia que él se encontró estaba en latín y su pueblo hablaba alemán, entonces él hizo un pequeño resumen. Y ese pequeño resumen lo hizo en 95 tesis, como 95 puntos. Y él lo pegó en la puerta del castillo de Wittenberg en Alemania, específicamente el 31 de octubre de 1517. Ese día lo pegó allí y la gente empezó a pasar y a leer lo que estaba allí escrito y pues obviamente empezaron a luchar y a decir, ¿cómo así? Nos están engañando, nos están robando, ¿por qué nos están diciendo que paguemos y la salvación es gratis? Y empieza todo un proceso de la lucha del pueblo contra la iglesia y esto empieza a generar diversas guerras entre la iglesia y protestantes. Es aquí donde se empieza a crear el famoso protestantismo, porque el pueblo protestó contra la iglesia. Pero entonces, ¿qué sucedió? El deseo de Martín Lutero no era que se causaran estas guerras, según lo que cuenta la historia, pero desafortunadamente fue el resultado de un pueblo al sentirse engañado. Martín Lutero dijo, yo no quiero que mi pueblo conozca solo estos 95 puntos o este resumen que yo hice. Yo quiero que mi pueblo conozca todo lo que dice este libro, pero ¿cómo hago si está en latín y mi pueblo habla alemán? Entonces él empieza a hacer algo y es una traducción. Empieza a traducir la Biblia al idioma alemán. Obviamente esto no duró poco tiempo, fue mucho tiempo el que duró, fue perseguido, lo querían matar. Bueno, le sucedieron muchas cosas a Martín Lutero en el proceso de la traducción. Pero resulta que mientras él está haciendo la traducción está pasando algo maravilloso también y es que se está creando la imprenta. ¿Qué es la imprenta? La primera fotocopiadora que hubo, muy antigua, muy lenta, pero por lo menos ya no Martín Lutero iba a decir, bueno, listo, yo hice una traducción, pero es una sola traducción. Todo mi pueblo no puede tener acceso a un solo libro. Entonces, preciso se está creando la imprenta, por lo tanto, se podían sacar copias de ese libro y la gente podía tener acceso a esa información, a lo que decía ese libro. Resulta que esto que Martín Lutero estaba haciendo generó en otras mentes, en otras personas, la idea de traducir la Biblia también a otros idiomas. Y se empezó a traducir la Biblia a otros idiomas, a diferentes lugares, a diferentes pueblos. Y gracias al Señor, alguien nos tuvo en mente a nosotros y llegó de esta manera la Biblia a nuestro país. Obviamente, hay mucha más información, mucha más historia de cómo fue el proceso. Cuando los protestantes empezaron a entrar acá, pues también fue a través de luchas, de guerras, de muchas muertes. Sucedieron muchas cosas en el proceso, pero finalmente la Biblia puede llegar a nuestro país y en nuestro idioma. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Por qué es tan importante ver un poco de la historia por la que pasó la Biblia para que llegara aquí a nuestro país? Algo súper importante que tenemos que entender es que la Biblia original, la que escribieron los profetas y la que escribieron los apóstoles, fue escrita en 3 idiomas. En el idioma hebreo, arameo y griego, como está acá en la gráfica, ese fue el idioma original de la Biblia. Pero resulta que nosotros no hablábamos ni hebreo, ni arameo, ni griego. También fue formada en una época diferente.
a la nuestra, fue formada en una cultura diferente a la nuestra. Por lo tanto, para traerla a un idioma diferente, ya sea nuestro idioma, nuestra cultura o a un idioma, una cultura diferente, pues obviamente hay que hacer todo un proceso. Ese proceso es el que se llama la traducción. Hay que tener muchas cosas también, muchos cuidados en el proceso de la traducción para poderla llevar al idioma receptor donde se quiere llevar ese mensaje. Pero entonces acá hay algo también muy importante que debemos tener en cuenta. Resulta que ya sabiendo y entendiendo que lo que nosotros tenemos acá en nuestra casita no son los originales, son traducciones de los originales. Entonces, cuando nos traducen a nosotros la Biblia, a nuestro idioma, sucede algo. Y es que las palabras pueden sonar igual a las que se dieron en el original cuando hacen la traducción. Suenan igual a las que nosotros usamos en el día a día. Pero resulta que aquí es donde está lo más importante y es que el significado de esas palabras es totalmente diferente en el idioma, cultura y época donde fue formada a la nuestra. Totalmente diferente. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Cuando leemos algo de la escritura, lo más normal es que nosotros le vamos a dar a esas palabras o a esos términos el significado que hay en nuestra mente. Voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Resulta que hay un ejemplo en la escritura muy interesante, muy importante, y es que, bueno, está específicamente como está ahí en la gráfica en 1 Samuel 24:3. Vamos a leerlo. Esta está en la traducción Reina Valera. Dice, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. No voy a hablar de toda la historia de David ni toda la historia de Saúl, quiero solo enfocarme en un término, y es el que está resaltado, cubrir sus pies. Dice la escritura que Saúl entró a una cueva a cubrir sus pies. ¿Cómo así que entró a una cueva a cubrir sus pies? ¿Qué significa eso? Resulta que si yo leo esta frase, lo que está diciendo acá, pues simplemente le voy a dar el significado que hay en mi mente. Por ejemplo, no, pues tal vez Saúl entró a la cueva y se puso un trapo en los pies, o se puso medias, o se puso sandalias, o lo metió entre el agua o entre la tierra. Estos son respuestas que me han dado otras personas de lo que se les viene a la mente cuando leen esto. Y es natural, porque cuando yo leo algo, pues lo natural es que yo le voy a dar a esos términos el significado que hay en mi mente. Pero resulta que, como les decía, aquí es donde está el problema. Porque, por ejemplo, cuando está hablando de que Saúl entró a la cueva a cubrir sus pies, significa que Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades fisiológicas, a hacer del cuerpo, como nosotros ir al baño. Este era el término que ellos usaban para hacer este acto, esta acción. Nosotros lo llamamos de otra manera, no, fui al baño, ¿sí? O de otras maneras diferentes. Pero ellos le llamaban cubrir los pies. Así se llamaba. ¿Por qué? Porque cuando la persona iba a hacer del cuerpo, no había un baño como el nuestro, normalmente era en el campo, donde fueran, estuvieran en las montañas o donde estuvieran. Ellos tenían túnicas largas, batas largas, y cuando se agachaban a hacer del cuerpo, pues entonces con su túnica cubrían los pies. Entonces, por eso le llamaron a este acto cubrir los pies. Entonces, por eso les decía que aquí está lo más importante. Si nosotros leemos este término, ¿cuándo vamos a imaginar que está diciendo eso? Que fue que Saúl entró a la cueva a hacer del cuerpo. Nunca nos imaginaríamos algo así. Pues resulta que esto es un ejemplo de muchos. Porque nosotros hoy día hablamos, por ejemplo, de fe, de creer, porque son términos que están acá. La escritura habla de fe, la escritura habla de creer, la escritura habla de perdón, de muerte, de misericordia, de sustitución, de justificación, muchas cosas, muchos términos usa la palabra del Señor. Cuando yo los leo, pues simplemente le voy a dar el significado que hay en mi mente, que hay en mi cultura, que es la que me han enseñado. Pero el significado original de esos términos es totalmente diferente. Por eso a veces resultamos errando en el blanco. Porque cuando leemos la Biblia, le damos el significado que hay en nuestra mente y eso no es correcto.
porque como les decía ahorita, la Biblia fue formada en una época diferente, en idiomas diferentes y en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces no le podemos dar a las palabras bíblicas el significado que hay en nuestra mente. No podemos hacer eso porque entonces no va a haber una correcta interpretación de la escritura. Resulta que lo que tenemos en nuestras casas no son los originales, porque si no estuvieran en hebreo, en arameo y en griego, y tal vez en papiros, en pergaminos, y no es así. Entonces lo que tenemos son traducciones de los originales. Obviamente descansamos en el Señor, que también estuvo en el cuidado en todo el proceso de la traducción. Pero aún así, donde no entendiéramos algo, podemos aún acudir a las fuentes originales. Por la misericordia del Señor y por toda la tecnología que hoy día tenemos, aún podemos acudir a ellas. Hoy día podemos ir a internet y buscar qué significaba en el original este y este término. Hay muchas formas, muchas herramientas, muchas fuentes que nos pueden ayudar. Obviamente tenemos que tener cuidado de cuál fuente vamos a ir a buscar, pero entonces es muy importante tener en cuenta eso. Lo que nosotros tenemos en nuestras casas son traducciones de los originales, pero no son los originales. Y resulta que hay diferentes sistemas de traducción, que es algo también para tener en cuenta. Algunas personas de pronto se preguntan, ay, parece que hubiera muchas Biblias, porque yo tengo una, mi amigo tiene otra, mi mamá tiene otra, fulanito tiene otra, y pareciera que cada una dijera algo diferente. No dice algo diferente, solo son diferentes sistemas de traducción. ¿Sí? Yo puedo de pronto decir una misma cosa de varias formas, pero estoy diciendo una misma cosa. Entonces, eso es lo que sucede. Hay personas que de pronto un traductor se enfoca en la cultura y hace la traducción según la cultura, otros se enfocan en el idioma y hacen la traducción según el idioma y en diferentes, digamos, en diferentes sistemas. Y por eso pareciera que hubiera varias Biblias, pero no las hay. Hay una sola y están los originales, en hebreo, en arameo y en griego. Lo que nosotros tenemos son traducciones. Y aún el hecho de tener varias traducciones nos ayuda también a poder tener un marco de pronto más amplio de lo que realmente está diciendo la escritura. Entonces, esto es muy importante. Pareciera básico, pero este es algo, una verdad importante y fundamental para que aún en lo que viene, lo que vamos a continuar estudiando de cómo se formó la Biblia, vamos a hablar sobre el autor de la Biblia y vamos a empezar todo un proceso cronológico de la Biblia desde el principio hasta el final, pero estos son preguntas que hay que es importante responderlas porque son básicas, pero nos van a ayudar a entender realmente eh, el contenido de la Biblia. Bueno, entonces muchas gracias y que el Señor les bendiga.